Vamos a seguir adelante con nuestra lección. Estamos dentro de nuestra serie de lecciones que hemos estado mirando acerca de nuevos tiempos para la iglesia. Y a través de esas lecciones, la idea es de que nosotros lleguemos a adaptarnos a este nuevo estado de la iglesia y que nosotros aprendemos a trabajar todos juntos. Y la idea es, estudiando sobre los ancianos, estudiando sobre los diáconos, y hasta el día de hoy vamos a seguir ese mismo contexto en que hemos estado estudiando ahora con el predicador o el evangelista, hablando directamente de cómo ellos están ligados y la obra necesaria que tienen que hacer, no porque yo lo digo, sino que Dios nos dice que es bien importante esto para que podamos nosotros en realidad ajustarnos a este cambio que ha sucedido dentro de esta iglesia y que en realidad lleguemos a aprender cómo trabajar juntos como una iglesia y que lleguemos a reflejar verdaderamente la mente de Dios, cada uno cumpliendo con su responsabilidad en su oficio, en su trabajo, para que Dios pueda ser glorificado aquí en esta iglesia local. Y bajo ese contexto vamos a seguir estudiando, como dije ahí en Filipenses 1:1 dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Lo que hemos estado mirando es esto, que este es el retrato perfecto de la iglesia. Este texto refleja la mente de Dios en gran manera en cuanto a la iglesia. En cuanto a la iglesia, hasta este momento hemos mirado sobre los obispos y los diáconos, y Dios mismo nos ayuda a hacer esta adaptación, adaptarnos a este nuevo tiempo, a nuevos tiempos para la iglesia. Una iglesia organizada. Dios nos ayuda a adaptarnos, a hacer esos ajustes para que podamos trabajar todos juntos con el propósito para poder glorificar a Dios aquí en esta iglesia local. Dios nos ayuda con decirnos que son nuestras responsabilidades que están ligadas directamente con mi oficio o con lo que yo tengo que hacer. Y hasta este momento hemos analizado dos aspectos de ello, y ahora vamos a mirar el siguiente aspecto, el cual es la obra del predicador o el evangelista de la iglesia. Y otra vez más, mirándolo de una perspectiva. Yo no voy a cubrir todas las cosas que tienen que ver con los ancianos, ni con los diáconos, ni con el evangelista. El punto es cubrir esas cosas que están directamente ligadas y que afectan a la iglesia. Una manera positiva o negativa que afecta a la iglesia para que funcione y que refleje esa imagen de Dios en esos nuevos tiempos. Y eso es lo que vamos a estar hablando. La obra del predicador nunca para, aún cuando la iglesia está organizada. Y vamos a ver esto más claramente. La primera cosa quiero que logramos a mirar, una de las cosas que llega a hacer el predicador es ayudar en el aspecto de asegurando el futuro de la iglesia. Asegurando el futuro de la iglesia. Y uno de los trabajos más grandes del predicador es anunciar el evangelio. De ir a predicar el evangelio a las personas perdidas. Y incluso dentro de la misma palabras que la palabra de Dios, o los términos que la palabra de Dios habla en cuanto a este oficio, el cual es evangelista, que viene siendo un portador de las buenas nuevas, como también la palabra predicador, que viene siendo un heraldo o proclamador de la palabra divina, está directamente ligado con esa idea de predicar esas buenas nuevas, de anunciar estas buenas nuevas a diferentes personas, ¿verdad? Entonces,
Aunque hay una gran diferencia entre las dos, aunque está hablando de la misma personaje evangelista, muchas veces queremos hacer un grande esfuerzo para dividir esos en dos oficios. Tal no es la cosa, porque haríamos la misma cosa con el obispo, ancianos y pastores. Está hablando de la misma persona, diferentes términos, pero la misma persona. La cosa es la misma aquí, evangelista, predicador, diferentes términos, la misma persona. Uno se aplica, la palabra evangelista es una referencia o se aplica a la proclamación del evangelio en cuanto a las almas perdidas, mientras que la palabra predicador habla esa parte de la obra del evangelista que se hace referencia a la proclamación de la palabra, pero de una manera pública, así como lo estamos haciendo ahorita. No hay diferencia entre las dos cosas, diferentes obras o descripción de lo que tiene que hacer este personaje. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el futuro de la iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con el futuro de la iglesia? Creo que tiene que ver mucho, porque cuando miramos en la palabra de Dios, comenzando desde Hechos capítulo 2 y el verso 14, en todos estos ejemplos, como también en Hechos 8 y el verso 35, como también en Hechos 14 y el verso 23. En cada uno de esos ejemplos, en Hechos 2, la primera vez que se anuncia el Evangelio, Pedro se para juntamente con los 11 y comienza a predicar. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Está proclamando, predicando en una manera pública. ¿Okay? Está anunciando lo que iba a venir. Salir de su boca eran esas buenas nuevas. En Hechos capítulo 8, Hechos 8 y el verso 35 describe ese aspecto de este oficio en ese sentido, buscando esas almas perdidas. Felipe fue a ir a anunciar el evangelio a ¿quién? Al eunuco. Ahora ya estamos fuera de esa área pública, ahora personalmente, hablando allí, y miramos que Felipe comienza a predicarle, anunciarle estas buenas nuevas al eunuco. No entiendo lo que estoy leyendo. ¿Quién me va a enseñar? Felipe comienza a anunciar el evangelio en Hechos capítulo 14 y el verso 21 allá adelante habla acerca de Pablo y Bernabé predicando el evangelio, haciendo discípulos en diferentes ciudades. Y lo que estamos mirando en cada uno de esos ejemplos, hay algo que tienen en común: la proclamación del evangelio, de la palabra de Dios, lo cual llega a tener resultados, que viene siendo discípulos son formados. Discípulos son los resultados de haber predicado el evangelio. Y miramos en Hechos 2, en Hechos 8 y en Hechos 14, se predica la palabra y tenemos los mismos resultados. Ahora, meditemos en eso. Porque la obra del predicador, del evangelista, es anunciar esas buenas nuevas, sea públicamente o sea en una manera privada. Déjenme decirles, si no hay proclamación, de acuerdo a lo que el modelo que hemos llegado a mirar aquí, la proclamación de la palabra lleva a tener discípulos, o los resultados son discípulos. Ahora, si no hay proclamación de la palabra, el resultado va a ser que no va a haber discípulos. Y si no hay discípulos, la iglesia a su momento va a llegar a morir o dejar de existir en esa localidad. Y si deja de existir en esta localidad, pues la organización se llega a terminar. Se llega a terminar. Entonces, cuando llegamos a este fin, la idea es de que no hay futuro cuando no existe discípulos. Y si no existe discípulos, no hay iglesia. Entonces, una fiel proclamación del evangelio por el evangelista asegura el futuro y la organización
de la iglesia, lo cual llevará a la iglesia a agradar y glorificar a Dios por generaciones y generaciones. ¿Por qué? Porque hay una fiel proclamación de esas buenas nuevas. Se hacen más y más y más discípulos. Eso se logra cuando el evangelista sigue predicando. Nada más porque somos una iglesia organizada, no quiere decir que el evangelista puede descansar. Ahora cambia la meta. Hay que seguir predicando para asegurar el futuro de la iglesia y su organización. Ahora, la siguiente cosa, no solamente hace esto el evangelista o el predicador, sino que también comprende que los ancianos y los diáconos no son eternos. No son eternos. Los ancianos y diáconos son personas como nosotros. Son hechos de hueso y carne y están expuestos a la decadencia física. No duran para siempre. Nadie aquí va a durar para siempre. ¿Verdad? Mi idea y mi pensamiento, yo no sé cómo llegué a ese número, pero mi idea siempre me ha dicho mi mente que yo voy a llegar a los 134 años. Y voy a poder lograr a mirar ciertas generaciones entrar y salir, pero mi mente me dice a los 134, o sea, todavía me queda mucho más. Aunque la iglesia ha llegado a la organización que Dios quiere y hemos llegado a agradar a Dios en esto, eso no quiere decir que los mismos ancianos y diáconos siempre van a estar allí. Que ellos van a estar allí. ¿Saben por qué? Otra vez más, somos hechos de carne y hueso, hueso y carne. Quiere decir que vamos a morir. Se va a llevar a cabo la verdad que encontramos en Hebreos 9:27, que está establecido por Dios que vamos a vivir una sola vez y vamos a morir una sola vez. Vamos a morir. ¿Saben que los ancianos y diáconos también mueren? También mueren. Como también los ancianos y diáconos pueden llegar a moverse de un lugar a otro. Sean si cambian de trabajo y tienen que moverse fuera del estado o a otra ciudad, se mueven, ya no están con nosotros. O puede ser que simplemente cambian de congregación a otra. El punto es que ya no están con nosotros. No son eternos, no siempre van a estar aquí. O como lo que había dicho el hermano Barrera, simplemente porque no están ejecutando fielmente su obra, son quitados de su lugar por no ser fiel o llevar a cabo lo que Dios espera de parte de ellos. Son quitados. No son para siempre. No son para siempre. Y si queremos, podemos añadir lo que había predicado el hermano Barrera por la mañana. Algunos llegan a apostatar de la verdad. Ya no están aquí. El punto es de que no van a permanecer para siempre y por lo tanto esto implica que los siguientes ancianos y diáconos tienen que ser preparados. Tienen que ser preparados dentro de la iglesia local. Porque hay un estándar que Dios espera que estos varones lleguen a alcanzar. Y nota lo que dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 7. Ese es el estándar de Dios en cuanto a los ancianos. Dice, fiel es esta palabra, si alguien anhela el obispado, desea buena obra. Entonces es necesario que el obispo sea de conducta intachable, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso ni amante del dinero, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
Que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. También debe tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el reproche y la trampa del diablo. Ese es el estándar de Dios para esos varones, esos supervisores, los que están supervisando el rebaño. Es el estándar de Dios. Yo no lo puedo cambiar, eso es lo que Dios ya tiene allí. Y noten otra vez el estándar ahora de los diáconos. Y así mismo, o de la misma manera, así como los ancianos, los diáconos deben ser dignos de respeto. Sin doblez de lengua, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Que estos sean probados primero y que después sirvan como diáconos, si es que son hallados irreprensibles. Los diáconos sean maridos de una mujer que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque los que sirven bien como diáconos ganan para sí buena reputación y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que estamos mirando? El estándar de Dios para los diáconos. Y dentro de ese estándar lo que llegamos a mirar es que son hombres, no cualquier hombre. Son hombres con conocimiento de la palabra y maduros, listos para obrar y dar gran fruto para Dios dentro de la iglesia. Déjenme decirles que uno no nace con todo esto. Desde el vientre de la mamá, yo no nací para ser un diácono, yo no nací para ser un predicador ni un anciano. Uno crece en ello. Tiene que crecer para llegar a hacer esto. Tiene que madurar y tener ese conocimiento para llegar a obrar en esta manera. Pero mi pregunta es, y la pregunta que debemos de hacernos es, ¿quién es el que los va a ayudar a alcanzar y crecer en esta obra? Para alcanzar esta obra. ¿Quién ayuda en esto? ¿Quién los va a ayudar a esos varones a alcanzar este estándar de Dios? Porque requiere cierta madurez, requiere cierto conocimiento. Otra vez más, no nacen los hombres con esto. En Hechos capítulo 14 y el verso 21 y el 22, especialmente el 22, dice: después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Lo que estamos logrando mirar es que Pablo y Bernabé eran los que estaban haciendo la preparación de estos varones para que lleguen a alcanzar lo que dice el verso 23, y establecieron ancianos en cada iglesia. Pero no llegan a ese punto sin primero esa preparación. En Tito capítulo 1 y el verso 5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad como te mandé. Y en este caso era Tito que estaba llevando a cabo la preparación de aquellos varones dentro de las iglesias en esa isla llamada Creta. ¿Cuántas congregaciones? No lo sabemos. Aproximadamente 100 ciudades. Pero Tito era el que estaba encargado de hacer esto. Pablo y Bernabé estaban llevando a cabo esa preparación. La madurez, hermanos y amigos, la madurez toma tiempo. Alcanzar el estándar de Dios toma tiempo. No viene de un día al otro. El evangelista ayuda a preparar los siguientes ancianos y diáconos, como también el que llegará a reemplazarlo también a él mismo. ¿Saben por qué? Porque el predicador también es huesos y también es carne.
el predicador no dura para siempre. El predicador necesita un retirement plan, un plan de retiro, porque él no va a durar para siempre. Para que las personas o los varones maduren y alcancen el estándar de Dios cuando sea el tiempo de ser puestos en este oficio. Esa preparación no es algo que se inicia hasta que ya muera el anciano, o hasta que ya muera el diácono, o hasta que ya se muevan a un lugar a otro y luego ya después comenzamos a esa preparación. No. Se prepara de antemano para que ya estén listos para servir en estas capacidades que Dios ha dejado. Y el que lleva a cabo esa preparación y que ayuda gran manera en esa preparación es el predicador. La tercera cosa es que él también ayuda a abrir los ojos de la responsabilidad. Eso va mano en mano con nuestro punto anterior, de preparar a las personas para que maduren y alcancen el estándar de Dios. Esto viene siendo el siguiente paso después de ayudar a los varones a madurar, a los siguientes ancianos, a los siguientes diáconos, al siguiente predicador. Es necesario que aquellos que llegarán a ser los siguientes ancianos, diáconos y predicadores sepan qué es lo que Dios espera de ti. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Tiene que entender su responsabilidad para que al momento de ser puestos en esos oficios puedan llegar a producir. En Hechos capítulo 14, verso 23, y después de haber constituido ancianos para ellos en cada ciudad. Esta pregunta, quiero que pensemos. Cuando hablamos acerca de eso, vamos a leer un texto más, no lo que tenía otro texto. En Tito 1:5, dice al final, establecieras ancianos en cada ciudad como te mandé. Ahora, quiero que miremos esta pregunta, analicemos esta pregunta. ¿Piensan que Pablo nunca les habló a aquellos que fueron establecidos como ancianos sobre su responsabilidad que ellos tenían sobre la grey? Pablo y Bernabé no platicaron. Aquellos varones que estaban ayudando a madurar. ¿Ustedes piensan que nunca les hablaron acerca de qué es específicamente tu responsabilidad como supervisores, como pastores de la grey? ¿Piensa que Pablo nunca le habló a Tito sobre la responsabilidad de los ancianos? Y esas mismas preguntas se pueden hacer sobre el oficio del diaconado. ¿Piensa que Pablo dejó todo a la suerte? Ojalá que sepan qué es lo que tienen que hacer. Bernabé, ojalá, esperamos, vamos a cruzar los dedos, Bernabé, y esperar que sepan lo que tienen que hacer. Ojalá que ya después Tito más establece los ancianos, y ojalá, Tito, que en esas 100 ciudades donde hay congregaciones, ojalá que los ancianos sepan qué es lo que tienen que hacer. Las epístolas escritas a Tito, como también a Timoteo, fueron escritas para que conozcan su responsabilidad como evangelista. No era de la naturaleza en ninguna manera de Pablo simplemente dejar las cosas a la suerte. Él iba a ayudar a aquellos que fueron establecidos como ancianos, como también ayudar a aquellos que llegarían a ser diáconos dentro de la misma iglesia, como lo hizo con Tito y Timoteo. Esto es lo que Dios espera de ti.
Eso es tu responsabilidad. De ninguna manera estas cosas fueron dejadas a la suerte. Y por inferencia necesaria entendemos que Pablo les ayudó a comprender la responsabilidad de cada uno de esos oficios. Pablo era un hombre bien celoso de la verdad. Y él iba a ayudar a otros a hacer la misma cosa. Tienen que comprender, abrir los ojos de la responsabilidad, comprender su responsabilidad para que al momento de ser puestos en esos oficios estén mejor equipados para producir fruto en esos oficios y que para que puedan glorificar a Dios. Y el evangelista, el predicador ayuda con esto. Eso es tu responsabilidad. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y la última cosa, quiero que miramos, es que el evangelista corrige cuando retrocedemos. Corrige cuando retrocedemos. La Biblia habla mucho acerca de esta idea de tomar pasos hacia atrás. La Biblia es bien clara en cuanto a lo que piensa Dios, en cuanto a tomar pasos hacia atrás, de mirar hacia atrás, de regresar atrás. Recordemos la mujer de Lot. Ella literalmente miró hacia atrás. Su corazón estaba allá en Sodoma y Gomorra y ella miró hacia atrás y todos sabemos que lo que sucedió con ella. Cuando vamos más adelante, dentro del Nuevo Testamento, incluso habla mucho acerca de esto en el libro de Romanos, como también en Gálatas y en otros libros. Habla acerca de los judíos queriendo volver atrás a la antigua ley y volver a esclavizarse. Y Dios está diciendo, no hagan eso. Quédense libres en Cristo Jesús. Pablo en muchas ocasiones en sus epístolas habla acerca del cristiano, la advertencia al cristiano, hey, no vuelvas al viejo hombre, porque la idea es que hemos puesto a morir ese viejo hombre y todas sus obras. En Hebreos capítulo 10 y el verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que vuelvan atrás para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Pasos hacia atrás en ninguna manera agrada a Dios y mucho menos va a llegar a ayudar a una iglesia que está organizada. Tomando pasos hacia atrás, mirando hacia atrás. En vez de caminando más hacia adelante, más hacia reflejar la imagen de Dios, tomando pasos hacia atrás, causando un desorden en una organización que hemos llegado a agradar a Dios. Cuando personas no saben qué es lo que tienen que hacer, cuando no aprendemos a trabajar juntos, son tomando pasos hacia atrás. Cuando ancianos y diáconos y predicadores no saben qué es su responsabilidad y no hacemos lo que Dios espera de nosotros, son pasos hacia atrás, que no glorifica a Dios, que no agrada a Dios, que no le da la honra a Dios. Por lo tanto, cuando el predicador mira que la iglesia está tomando pasos hacia atrás, que llegará a afectar el plan divino de Dios, Él puede y debe corregir a la iglesia. Miramos en 2 Timoteo capítulo 4 y el verso 2 y el 5. Dice Pablo a Timoteo, dice, predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Verso 5, pero tú, sed sobrio en todo, soporta las aflicciones,
haz obra de evangelista. Y noten, cumple tu ministerio. Dios le da ese trabajo al predicador. Eso le corresponde también a él. Es corregir cuando hay pasos hacia atrás. Dios lo aprueba. El predicador debe hacer esto. La iglesia no puede tomar pasos hacia atrás después de haber agradado a Dios en este plan divino en cuanto a la iglesia. Cuando la iglesia quiere tomar pasos hacia atrás, se debe y tiene que corregirse eso. Incluso, escúcheme bien, incluso se le encarga al evangelista corregir a los mismos ancianos cuando ellos mismos ponen en riesgo la organización de la iglesia con su pecado. En 1 Timoteo 5 y el verso 17 al verso 21 dice: los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Entonces aquí tenemos ese buen ejemplo y deseamos tener eso dentro de esta iglesia local, ancianos que dirigen bien. Dice, porque la escritura dice, no pondrás bolsar al buey que tría, además el obrero es digno de su salario. Hablando especialmente a aquel anciano que no solamente sirve como anciano, pero hablando a aquel que es anciano y tiene doble oficio también como predicador. Ahora, noten eso en el verso 19. Ahora estamos mirando el otro lado de la moneda. Ya no hablando sobre los ancianos que están haciendo un excelente trabajo, pero al lado de los ancianos que ponen en riesgo la organización de la iglesia con su mal comportamiento y su falta de llevar a cabo lo que Dios espera de ellos y el pecado que cometen. O sea, no admitas acusación contra un anciano a no ser que haya 2 o 3 testigos. No está diciendo que no lo pueda hacer. Se tiene y debe de hacerse, pero haz las cosas correctamente con 2 o 3 testigos, porque con 2 o 3 testigos consta toda palabra. Siempre ha sido la idea desde la ley de Moisés. Sigue adelante aquí. Dice el verso 20. Dice, a los que continúan pecando, repréndeles delante de todos, para que los otros tengan temor. Está hablando de los ancianos. Muchas veces separamos eso del contexto y está hablando aquí de los ancianos, que es la obra de Timoteo de corregir incluso a los ancianos que persisten en pecar, que no quieren cambiar. Dice, requiero solemnemente delante de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que guardes, que cumplas estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Cuando hay pasos que se toman hacia atrás, el predicador tiene que corregir antes para que el plan de Dios no se venga abajo en la iglesia local. Para que no haya una ruina. Tiene que corregir. E incluso corregir a los pastores de la iglesia cuando sea necesario. Y hacerlo públicamente. ¿Saben por qué? Para que los demás teman. ¿Saben por qué? Porque Dios toma en serio esto. Y si Dios toma en serio esto, saben que tú y yo debemos de tomar eso en serio. Es un trabajo duro. Yo no estoy diciendo que es fácil. Es un trabajo duro, incluso de corregir a un anciano. Pero, si hay alguien que lo puede hacer y lo debe de hacer, es el predicador. Es el predicador. Vamos a finalizar nuestra lección. Es interesante saber esta gran verdad que todo inicia con el evangelista.
La iglesia llega a iniciarse con el evangelista. Pablo y Bernabé predicaron en diferentes ciudades y se establecieron se establecieron iglesias. Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia. Todo inicia con el predicador. ¿Y saben qué? Que la iglesia llega a su organización por causa del predicador. ¿Y saben qué? Que la iglesia se sostiene en su organización por causa del predicador. ¿Y saben qué? Que la iglesia va a seguir adelante por generaciones y generaciones por causa del predicador. El papel del evangelista es tan especial y no hay muchos que lo pueden hacer y que lo hacen bien. En realidad, el evangelista es una de las piezas más importantes en el plan divino de Dios para la iglesia. Si él no llega a adaptarse, ¿podemos esperar que el resto de la iglesia se adapte? Yo voy a contestar por ustedes, por todos. La respuesta es no. Si el predicador no se llega a adaptar a esos nuevos tiempos dentro de la iglesia, esta organización que tenemos va a fracasar. Eso es seguro. Y no soy profeta, pero lo entiendo porque Dios me dice eso. Terminamos con nuestra misma pregunta. ¿Nos adaptaremos todos a estos nuevos tiempos dentro de la iglesia? Esperamos que sí.